Hola, bienvenidos a la introducción al trasplante renal, programa integral de trasplantes de Johns Hopkins. ¿Cuál es la importancia de sus riñones? Una pregunta muy importante. Los riñones remueven desechos, remueven medicamentos o drogas de su cuerpo. Los riñones mantienen los niveles de los fluidos corporales. Los riñones liberan hormonas que regulan la presión arterial. Los riñones producen una forma activa de vitamina D que promueve huesos fuertes y saludables. Los riñones también controlan la producción de sus glóbulos rojos. ¿Qué es la insuficiencia renal? La insuficiencia renal es la enfermedad renal en etapa terminal, por sus siglas ERET o ESRD en inglés. Esto es causado por otros problemas de salud que causaron un daño permanente a sus riñones a través del tiempo. Las causas más comunes de la insuficiencia renal son la presión arterial alta, llamada hipertensión, y la diabetes. ¿Qué opciones tengo? Bueno, tiene dos opciones. La primera es la diálisis. Puede ser diálisis peritoneal a través de su estómago o la hemodiálisis. La segunda opción sería el trasplante renal. Datos rápidos sobre el trasplante renal. Hay más de 99,000 personas en los Estados Unidos en espera de un trasplante de riñón. El tiempo de espera promedio para un trasplante de riñón de donante fallecido puede tomar entre 3 a 6 años. Anualmente, 5,000 personas fallecen mientras esperan por un trasplante de riñón y más de 20,000 trasplantes de riñón se realizan anualmente. Evaluación antes de recibir un trasplante renal. Lo primero es la evaluación inicial, preliminar. Luego de eso, usted tendrá que completar exámenes de sangre y exámenes adicionales. Luego de recibir todos sus exámenes, su caso será presentado al comité de selección. Dependiendo de los resultados del comité, su caso será agregado a la lista de espera. El primer paso es la evaluación inicial pretrasplante. Usted tendrá el placer de conocer a su equipo de trasplante, integrado por el nefrólogo o nefróloga, cirujano o cirujana, trabajador social o trabajadora social, enfermero coordinador o enfermera coordinador, coordinador de finanzas y los nutricionistas. Inmediatamente después de ser evaluado por el equipo de trasplante, por favor asegúrese de guardar la información y el número de teléfono de su coordinador o coordinadora de enfermería. Beneficios y riesgos de recibir un trasplante renal. Los beneficios incluyen mayor tiempo de supervivencia, una mejor calidad de vida, una vida sin necesidad de diálisis, sentirse mejor en general. Y los riesgos incluyen el procedimiento quirúrgico, medicamentos inmunosupresores de por vida, riesgo de rechazo, malignidad, neoplasia, infecciones, rechazo del trasplante y la muerte. Análisis de laboratorio y exámenes adicionales. Los análisis de laboratorio incluyen 2 copias de su tipo de sangre. Los exámenes adicionales pueden incluir prueba de esfuerzo cardíaco, ecocardiograma bidimensional, radiografía del tórax, colonoscopía, mamografía y un Papa Nicolau, tomografía de abdomen y pelvis, consulta médica, psicólogo, cardiólogo, etc. Cualquier otro tipo de examen necesario para detectar un diagnóstico específico. No se requiere que usted complete los exámenes consultas aquí en Johns Hopkins a menos que se le instruya que lo haga. Por favor, háganos llegar todos los exámenes requeridos por fax a nuestra oficina al fax 410-614-6906 a la atención de su coordinador o coordinadora de enfermería. Una pregunta que tienen nuestros pacientes. ¿Tengo la aprobación para un trasplante de riñón? Su caso será presentado al comité de selección.
Semanalmente, el equipo de trasplante se reúne para examinar a pacientes que han sido evaluados y que han completado los exámenes necesarios para ser aprobados para un trasplante de riñón. Su coordinador o coordinadora de enfermería le llamará para darle a conocer el resultado del comité de selección. El proceso de listado es el siguiente. Estatus en la lista de espera. Activo, estatus 1. Significa que el paciente es elegible a recibir oferta de riñón y empieza a acumular tiempo en la lista de espera. Inactivo, estatus 7. Significa que el paciente empieza a acumular tiempo, pero no es elegible a recibir oferta de riñón, posiblemente debido a exámenes que hacen falta o debido a su estado médico, financiero o psicosocial. No candidato no apto significa que existen contraindicaciones, las cuales pueden ser enfermedades cardiovasculares avanzadas, tumores malignos, abuso activo de sustancias o un alto índice de masa corporal, BMI. Una vez puesto en la lista de espera como activo estatus 1, usted debe asegurarse que su muestra de sangre, el Tissue Typing Sample, sea entregada al laboratorio inmunogenético de Johns Hopkins. El equipo de trasplante determinará qué tan frecuente se envía su muestra de sangre. Sin una muestra de sangre vigente, usted corre el riesgo de que su trasplante se retrase. Se le entregará una carta con información detallada una vez que usted esté activo en la lista de espera. Tipos de trasplante de riñón. Trasplante de riñón de donante vivo, trasplante de riñón de donante fallecido, cirugía abierta versus cirugía mínimamente invasiva, entre paréntesis, robótica. Muchos pacientes se preguntan, ¿cómo recibo un trasplante de riñón de un donante vivo? Datos básicos para donantes vivos. El regalo de la vida. No es necesario tener el mismo tipo de sangre para ser un donante. 1 de cada 4 estadounidenses donaría su riñón si conociera a alguien que lo necesitara. Tipos son donación directa, donación no directa, altruista, intercambio renal emparejado, que es un canjeo. ¿Cómo encuentro un donante vivo? Una de las maneras, de las formas de encontrar un donante vivo es compartiendo su historia. Haga una lista de las personas a las que quiere contarle su historia e incluya a amigos, familiares, personas de los grupos de la iglesia y la escuela, grupos sociales y grupos de trabajo. Algunas personas quizás no lo sepan. Difunda esta información y encuentre un campeón, un familiar, un amigo. Comparta su necesidad y publique su interés en encontrar un donante vivo en sus plataformas de redes sociales. Anime a sus amigos familiares a compartir su historia en sus plataformas de redes sociales. Así, más personas llegarán a conocer su historia. Recursos de donación en vida para receptores. Existe The National Kidney Foundation, NKF, Living Donation Resource, Fundación Nacional del Riñón. También existe The United Network of Organ Sharing, UNOS, Live Donation Resource, Red Unida para compartir órganos. También existe el sitio web de Donor App. Regístrese e incluya a Johns Hopkins como el centro de trasplantes y le llamarán para darle más instrucciones. Esta aplicación le ayudará a escribir y compartir su historia. ¿Cómo se puede comunicar mi donante con Johns Hopkins? Donantes pueden hacer un clic en esta información o pueden llamar al 410-614-9345. Beneficios de recibir un riñón de un donante vivo. La supervivencia a largo plazo mejora notablemente entre los pacientes que reciben un riñón de un donante en comparación con los que siguen en diálisis. Cuando un receptor tiene un donante vivo, el tiempo de espera para el trasplante es más corto y el trasplante puede planificarse, lo cual es conveniente. Los órganos vivos que se trasplantan duran el doble que los órganos de un cadáver
y los órganos vivos empiezan a funcionar mucho más rápido que los de donaciones de un cadáver. Tener un donante en vida deja disponible un riñón de cadáver para otro paciente, otro receptor. La cirugía del donante vivo es un procedimiento laparoscópico robótico. Luego, la recuperación en el hospital es de 48 horas en el hospital. Luego de eso, el paciente es dado de alta a casa. El paciente puede regresar al trabajo entre 4 a 6 semanas. No hay restricciones dietéticas o de actividad física y se le recomienda una dieta saludable. ¿Cuáles son los costos que le corresponden al donante? Los costos cubiertos son las visitas médicas de evaluación, análisis diagnósticos de sangre, pruebas de diagnóstico, cirugía y cuidados postoperatorios. Los gastos no cubiertos son gastos de viaje y condiciones médicas no relacionadas con el trasplante. ¿Qué pasa si mi donante no es compatible? Existen opciones. Intercambio de riñón emparejado, en inglés, Paired Kidney Exchange, intercambio de riñón. Se produce cuando el donante en vida es incompatible con el receptor y se intercambia el riñón con otra pareja de donantes y receptores. Lo siguiente es la información para contactar al equipo de Johns Hopkins para ser un donante. Para más información o para completar una solicitud, visite nuestra página web, que está incluido en este slide, o puede llamar a la oficina de donantes al 410-614-9345. ¿Cómo puedo recibir un trasplante de riñón de un donante fallecido? El trasplante de riñón de donante fallecido es ofrecido a los pacientes o receptores que se encuentren en la lista de espera. Estos son riñones provenientes de personas fallecidas. El tiempo promedio de espera para un trasplante de riñón de un donante fallecido es el siguiente. Dependiendo del tipo de sangre, si usted es sangre O, el tiempo de espera promedio es 5 años. Si usted es tipo de sangre A, el tiempo de espera promedio son de 3 años, 2 meses. Si usted es tipo de sangre B, el tiempo de espera promedio es 5 años. Si usted es tipo de sangre AB, el tiempo de espera promedio es de 2 años, 2 meses. Hay un nuevo sistema de asignación. Asignación se refiere a cómo se distribuyen los riñones a los receptores en la lista de espera. El nuevo sistema que se pondrá en práctica es el siguiente. Los riñones se ofrecerán a los receptores incluidos en la lista de centros de trasplante dentro de un círculo de 250 millas náuticas de distancia fija desde el hospital donante. Esto reduce los efectos geográficos en el acceso a los trasplantes. Puntos de asignación adicionales en función de la proximidad del hospital de trasplantes al hospital donante. Hay cambios en el sistema de asignación. Hay algunos recursos para los pacientes, en inglés, Changes to Allocation System, Resource for Patients. Si le da un clic en este slide, va a tener toda esa información. En esta página se puede apreciar los hospitales donantes a 250 millas náuticas del Hospital Johns Hopkins. El punto rojo se refiere a Johns Hopkins y los puntos azules se refieren a los hospitales donantes a 250 millas náuticas del hospital. Existe también el acceso de prioridad a los trasplantes de donantes fallecidos, los cuales son los siguientes. Pacientes pediátricos, cualquier individuo que anteriormente haya donado un riñón y que ahora necesite un trasplante.
También pacientes con acceso de diálisis fallido. Ahora, es mucho más importante tratar de buscar y encontrar un donante vivo. Información sobre ofertas de órgano. Si usted recibe una llamada con una oferta de órgano, tenga en cuenta que otros pacientes también reciben esta llamada, las cuales son personas a las que la oferta va dirigida, persona suplente en caso que la persona a la que la oferta sea dirigida se encuentre ausente. También de vez en cuando los pacientes son llamados al hospital por limitaciones de tiempo, pero luego son dados de alta. Las razones son las siguientes. Los cirujanos, al revisar el órgano, en este caso el riñón, a su llegada pueden decidir que este órgano no está apto para ser trasplantado. Es posible también que usted sea citado al hospital como suplente y nunca reciba el órgano. Un punto muy importante para tener en mente es el siguiente: no hay penalidad por rechazar una oferta. Tipos de ofertas de riñón de donantes fallecidos. Existe el índice de perfil de donante de riñón, en inglés High Kidney Donor Profile Index, KDPI, por sus siglas en inglés. Donantes con criterio de riesgo identificado, donantes con resultados positivos a hepatitis C y donantes con resultados positivos a núcleo de hepatitis B. Para ser más específicos, el índice de perfil de donante de riñón, High Kidney Donor Profile Index, KDPI, se refiere a lo siguiente. El KDPI es un estimado de la calidad del riñón. Se trata de un puntaje porcentual desde el 1% hasta el 100%. Cuanto más bajo sea el número, es más probable que sea un órgano de mejor calidad y duradero. Existen también factores a considerar sobre el donante, los cuales son edad, estatura, peso, origen étnico, historial de hipertensión, historial de diabetes, causa de la muerte, creatinina sérica, estado de hepatitis C, donación después de una muerte cardíaca. El beneficio de supervivencia al utilizar riñones de alto KDPI, en español KDPI, versus lista de espera. Siempre es un beneficio de supervivencia el aceptar un riñón de alto KDPI, KDPI, en lugar de esperar en la lista de espera mientras está en diálisis. Información sobre el KDPI, KDPI. Calcule su puntaje. Visite el www.transplantmodels.com para calcular su beneficio de supervivencia al optar por riñones de alto KDPI, KDPI, donantes con criterios de riesgo identificados y trasplante de riñón durante la pandemia del COVID-19. La siguiente información es sobre donantes con criterio de riesgo identificado de infección para el VIH, hepatitis C, VHC y hepatitis B, VHB. Se considera que un posible donante de órganos tiene criterios de riesgo si alguno de los siguientes hechos haya ocurrido dentro de 30 días antes de la recuperación del órgano. Factores son relaciones sexuales, es decir, cualquier método de contacto sexual, incluido el vaginal, anal y oral, con una persona que sabe o se sospecha que esté infectada con el VIH, VHB o el VHC. Hombre que ha tenido relaciones sexuales con otro hombre.
sexo a cambio de dinero o drogas, sexo con una persona que tuvo sexo a cambio de dinero o drogas, o sexo con una persona que consumió drogas intravenosas por razones no médicas. También consumo de drogas intravenosas por razones no médicas, encarcelamiento, reclusión en la cárcel, prisión o centro correccional de menores por más o igual de 72 horas consecutivas y historial médico o social desconocido. La supervivencia a largo plazo tras el trasplante de órganos de estos donantes es la misma que la de los órganos procedentes de donantes sin factores de riesgo identificados. Continuamos con la información sobre donantes con criterio de riesgo identificado de infección para el VIH, hepatitis C y hepatitis B. La ventaja potencial de aceptar un donante con criterios de riesgo identificados es reducir el tiempo de espera por un trasplante y reducir la posibilidad de que usted esté demasiado enfermo para ser trasplantado o que muera antes de recibir un trasplante. La probabilidad de pasar por alto una infección es de alrededor de 1 en 10,000 a 1 entre 1,000,000, dependiendo de los criterios de riesgo. Aunque este riesgo es muy bajo, creemos que es importante que todos los receptores de órganos sepan que existe un pequeño riesgo y por este motivo todos los receptores serán sometidos a pruebas de detección de estos virus después del trasplante. En casos muy raros de transmisiones infecciosas, existen terapias médicas efectivas disponibles para tratar estas transmisiones. Factores a tener en cuenta cuando firme los consentimientos. Inscríbase para optar por todos los riñones. El KDPI es un estimado de la calidad, un modelo matemático. Una biopsia renal será realizada en todos los riñones. Es la prueba definitiva de la calidad del riñón. La prueba de ácido nucleico NAT, es un marcador viral sensible para determinar la presencia de cualquier enfermedad infecciosa. Todos los receptores de trasplante serán sometidos a pruebas de detección de infecciones por el VIH, VHB y el VHC después del trasplante. Y en caso de que se produzca una transmisión, existen terapias eficaces. Donantes con resultados positivos al virus de la hepatitis C. Los avances en los medicamentos antivirales han permitido una tasa de curación de la infección causado por el virus de la hepatitis C superior al 98%. Estos avances, junto con la alta tasa de descarte de órganos de donantes fallecidos positivos al virus de la hepatitis C, han permitido el trasplante de órganos de donantes positivos al VHC a receptores negativos al VHC. Tras el trasplante, los receptores son tratados con medicamentos antivirales de acción directa por un periodo de 8 a 12 semanas para curarlos del VHC transmitido a través del donante. Los beneficios al aceptar son: el tiempo de espera es mucho menor, hay mayor supervivencia versus la espera en la lista. Donantes expuestos al virus de la hepatitis B. Significa que los donantes estuvieron expuestos al virus de la hepatitis B en el pasado, pero el virus de la hepatitis B no está activo. Sin embargo, el virus puede encontrarse en el hígado y raramente en la sangre o los riñones del donante.
El riesgo de transmisión del virus de la hepatitis B al receptor es bajo. Los órganos se ofrecen a candidatos que han sido vacunados o han desarrollado anticuerpos contra la hepatitis B. Los receptores son tratados con medicamentos contra la hepatitis B hasta que los análisis de sangre para el virus sean negativos. Esta información es sobre el retraso en el funcionamiento del injerto, lo cual es baja producción de orina y la necesidad de diálisis en la primera semana después del trasplante. Ocurren aproximadamente 50% de los receptores que reciben trasplantes renales de donantes fallecidos. Factores de riesgo más comunes del donante y del receptor son creatinina elevada en el donante, baja producción de orina del donante en el momento del trasplante, tiempo prolongado fuera del cuerpo, en hielo, presión arterial baja en el receptor durante el trasplante o posteriormente. La siguiente información es sobre vida media mejorada. Los trasplantes de riñón de donantes fallecidos pueden durar un promedio de 11.7 años. Los trasplantes de riñón de donantes vivos pueden durar un promedio de 19.2 años. ¿Es usted un diabético de tipo 1? ¿Es usted un diabético de tipo 2 frágil? La siguiente información es sobre el trasplante simultáneo de riñón y páncreas, trasplante SKP, por sus siglas en inglés. Usted puede calificar si tiene enfermedad renal terminal ERT y sufre de diabetes difícil de controlar. Esto es, los niveles de azúcar en la sangre oscilan entre altos y bajos, a menudo sin previo aviso. Hospitalizaciones frecuentes por cetoacidosis diabética. Es importante saber que el tiempo de espera promedio es de 1 año, lo cual es mucho menor que la espera de solo un riñón. Otros tipos de trasplante de páncreas. Trasplante solo de páncreas, PTA, por sus siglas en inglés. El trasplante solo de páncreas se realiza en pacientes con diabetes de tipo 1 y que no tengan problemas renales. Trasplante de páncreas después de riñón, PAK, por sus siglas en inglés, lo cual es a veces un paciente con diabetes de tipo 1 y enfermedad renal terminal, ERT, tiene un donante de riñón vivo. En este caso, primero se realiza el trasplante de riñón utilizando el riñón del donante vivo, después recibir el trasplante de riñón y el paciente esperará que un páncreas esté disponible de un donante fallecido. ¿Qué ocurre después de recibir un trasplante de riñón de un donante vivo o fallecido? Después de recibir un trasplante de un donante vivo o un donante fallecido, usted tendrá que tomar medicamentos nuevos, los cuales son los siguientes: de inmunosupresión, de 2 a 3 medicamentos, incluyendo Cellcept o micofelonato, mofetil, que específicamente puede aumentar el riesgo de defectos congénitos. Es muy importante que las mujeres y los hombres con potencial reproductivo deben consultar con su equipo de trasplante sobre la prevención y planificación del embarazo. Los siguientes medicamentos son profilaxis antibiótica, que son de 2 a 3, son antibacteriales, antifungales y antivirales. Luego, va a tener que tomar multivitamínicos, antiácidos, medicamentos para la presión arterial alta, en caso que los necesite,
medicamentos para la diabetes, medicamentos diuréticos y medicamentos para el dolor, los cuales serían temporal. El tiempo de hospitalización es el siguiente. Su recuperación será en el edificio Sayed 9 West. Duración prevista de la estadía es usualmente de 2 a 3 días tras la cirugía de un trasplante de donante vivo. De 3 a 7 días después de una cirugía de trasplante de donante fallecido. Si su riñón tiene un funcionamiento de injerto retrasado, puede irse a casa con diálisis hasta que el riñón empiece a funcionar. Existen también complicaciones o problemas médicos que pueden prolongar la estadía en el hospital. Cuidados posteriores al trasplante. Se le asignará un coordinador post-trasplante. Un coordinador de enfermería le ayudará después de recibir el alta del hospital tras el trasplante. Va a tener citas de seguimiento, las cuales serán una vez a la semana, cada 2 semanas y cada 3 semanas. Control frecuente de pruebas de sangre y de la dosificación de la medicación. Es importante que las mujeres y los hombres con potencial reproductivo deben consultar con su equipo de trasplante antes de buscar un embarazo, debido al alto riesgo de defectos de nacimiento mientras se toman medicamentos inmunosupresores. ¿Cuál es el siguiente paso? Usted será evaluado por el equipo médico, quirúrgico y psicosocial. Su coordinador o coordinadora de enfermería se encargará de realizar las pruebas necesarias para determinar la elegibilidad. Su caso se presentará al comité de selección. Si usted es aceptado o aceptada médica y socialmente, se le incluirá en la lista de trasplantes. Mientras tanto, es de suma importancia encontrar un donante vivo. Hemos llegado al fin de esta presentación. Por favor, firme y entregue este documento a su coordinador o coordinadora. Esperamos poder recibirle pronto en su evaluación. Muchas gracias y que tengan muy buen día.